Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Pues sí, el gran tema de las últimas horas ha sido la decisión del presidente López Obrador de poner en pausa, lo que sea que eso signifique, la relación no con los países, sino con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué implicaciones tendrá este nuevo berrinche presidencial? Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, apoyadas por la embajada canadiense, de que la reforma judicial significaría un riesgo a la democracia y una amenaza a la relación comercial, calaron hondo en el gobierno mexicano, al grado de pausar la relación con ambas naciones. ¿Qué consecuencias tendrá para nuestro país dicha pausa? La amistad que presumía tener el embajador de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador se resquebrajó el pasado jueves 22 de agosto, cuando el representante de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que destacaba que la reforma judicial podría poner en riesgo no solamente la democracia, sino la relación comercial bilateral e incluso permitir la infiltración del narcotráfico. Aseguraba que la elección directa de jueces y magistrados no resolverá de fondo el problema de la corrupción en el Poder Judicial. La declaración cimbró al gobierno mexicano, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática en donde se argumentaba que las declaraciones de Ken Salazar representaban una acción inaceptable de injerencia, además de contravenir la soberanía de nuestro país. En la misiva se afirmaba que la reforma al Poder Judicial propone cambios a través de métodos establecidos en la Constitución, y las palabras del embajador no reflejan el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre los dos gobiernos. La reforma al Poder Judicial ha provocado protestas y manifestaciones, no solamente de los trabajadores de este poder, sino la advertencia de especialistas en el tema, que ven con preocupación un retroceso en la impartición de la justicia. El embajador Grim Sinclair fue el conducto para expresar que los inversionistas canadienses han mostrado su preocupación por la iniciativa. Tras las declaraciones de ambos embajadores, el gobierno mexicano decidió este martes 27 de agosto poner una pausa a la relación. ¿Qué alcance tendrá la decisión del gobierno mexicano de pausar la relación con sus socios comerciales? Esa es una de las preguntas que intentaremos resolver esta mañana aquí desde el Club de Industriales, donde generosamente se han desplazado también nuestros invitados a la mesa, que habitualmente pues lo hacen allá en Carrizal 28, y que hoy de verdad les agradezco enormemente que estén con nosotros el día de hoy en estos momentos previos al arranque de este gran evento al que mis amigos de Coparmex han invitado. Te saludo con gusto, mi querido Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buenos días. Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Será el primero al BAT, como saben, los presentamos en el orden en el que fueron sorteados previamente. El segundo, Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy contento de estar en esta mañana acompañando a estos grandes personajes, analistas políticos. Jorge Luis Montes será el tercero. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Ángel, como siempre, con mucho gusto de estar aquí en RR Noticias. Muy bienvenido, cerrarán las rondas Víctor Cuevas. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto y un privilegio estar en la mesa de análisis más escuchada solo aquí en RR Noticias. Estupendo, gracias a los cuatro por estar con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar de inicio. ¿Cuál es el primer comentario, la primera reacción que les merece pues que pues, le han llamado berrinche presidencial, Sergio? Sí, Ángel, mira, pues al final es la fusión de varias situaciones, ¿no? En este sentido, el presidente, pues genio y figura, y hasta el fin de su mandato va a seguir generando nota, va a seguir marcando la agenda política del país, y en este sentido, bueno, de alguna manera justificado, ¿no? Porque yo creo que es un asunto que viene con mucho tinte político. Los norteamericanos están en una plena y férrea campaña por la presidencia de aquel país, y bueno, pues México ha sido objeto, sobre todo en el caso de los republicanos, de menciones y de atenciones a las como propuestas para poder bajar votos hacia su causa, ¿no? Entonces, en este sentido, parece que los demócratas también quieren sumar votos a esta causa utilizando a México, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ken Salazar manifiesta lo que ya ha sido evidente en los mercados, lo que ya ha sido evidenciado también por diferentes grupos empresariales, que bueno, que la reforma al Poder Judicial genera incertidumbre, ¿no? Y lo hemos comentado, sí es una reforma necesaria, sí es una reforma incompleta, pero el asunto de Ken Salazar, que lo abordaré en el siguiente bloque, sí muy desafortunado el comentario. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿qué opinión te merece lo que está pasando? Pues este desafortunado sexenio de AMLO no podría terminar de otra manera, mi estimado Ángel. Es cierto, la palabra pausa no forma parte del catálogo tradicional
de la condición diplomática y de la operación de la misma, pero sí obedece esto a una circunstancia que puede llevarnos a dos extremos, a decir simple y sencillamente que es una ocurrencia más de la semana del presidente, o también a que ya están pensando en generar una condición de pago de favores o de una relación sospechosa con el tema de Rusia y de China. Es una circunstancia que tenemos que analizar con tranquilidad, pero es aberrante que 36 millones de votos sean el pretexto para darle en la madre a la República, creerse dueños de ella y generar posiblemente con esta pausa una pérdida de miles de millones de dólares en perjuicio de este país. Gracias, Juan Luis. Jorge, ¿qué opinión te merece? A mí me parece que lo primero que debemos de considerar es que sí, efectivamente tenemos una relación compleja con Estados Unidos, compartimos una frontera muy amplia, el tema migratorio es algo muy importante. No debemos dejar de lado el hecho de que hay una campaña electoral en Estados Unidos y también el hecho de que la principal tarea del país es defender la soberanía nacional. El hecho de que Ken Salazar haya hecho este tipo de comentarios por el motivo que haya sido, me parece que es algo desafortunado. Me parece también que es una jugada que nadie esperábamos del presidente López Obrador, como siempre marcando la agenda, poniendo límites a la relación, en este caso con Estados Unidos. Entonces me parece que aunque haya una relación muy importante económica con Estados Unidos y en muchos sentidos, no por eso tiene que meterse en decisiones que son propiamente de nuestro país. Bien, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, el presidente está marcando la agenda. Si yo aviento una bomba atómica en este momento sobre Estados Unidos, créanme que yo también voy a marcar la agenda, pero no es necesariamente lo que queremos. ¿O tú cómo lo ves, Víctor? Es que esta situación ilustra de cuerpo entero lo que ha sido el presidente López Obrador a lo largo de su administración en materia de relaciones internacionales. Un político berrinchudo que por sus venganzas personales, por sus frustraciones y por mezclar la ideología con el ejercicio de su posición como jefe de Estado, ha metido a nuestro país en unas arenas movedizas de las que va a resultar muy difícil salir, porque no recuerdo en toda la historia de México un sexenio tan desastroso como el de López Obrador en materia de relaciones internacionales, y mire que ya nos gobernó Vicente Fox. Tenemos la tensión con España, tenemos el asilo Evo Morales, doblarse ante Trump, el conflicto con la Organización de Estados Americanos, la ausencia internacional en las cumbres y en los foros a los que ha sido invitado, el berrinche de no reconocer a Biden cuando resultó triunfador, los problemas con el Tratado de Libre Comercio, el no devolver la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte en Perú, en fin, y por supuesto, los cuestionados nombramientos de embajadores como Pedro Salmerón, un delincuente que pretendió mandar a Panamá como la representación de México, Carlos Joaquín González, Jesús Seade, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, en fin, personajes sumamente cuestionados. Bien, muchas gracias, Víctor. Son ahora las 7 de la mañana con 47 minutos. ¿Qué implicaciones va a tener esta pausa a la que se refirió el presidente? Evidentemente, pues no es romper relaciones diplomáticas con el que es tu principal socio en lo político y en lo comercial, y con Canadá también, que es el otro también socio muy importante. Es un poco como hacerle la ley del hielo a los dos embajadores, ¿no, Sergio? ¿O qué análisis ves ahí? Sí, Ángel, mira, ya está comentado, ¿no? Como una reacción tal vez desproporcionada, como un berrinche, pero evidentemente es un asunto, y el propio embajador de Canadá, Clark, lo comentó, ¿no? Es muy difícil opinar sin que esto se califique de la reforma judicial, sin que esto se pueda generar una opinión de injerencia en la soberanía nacional, ¿no? Entonces, creo que a Ken Salazar sí le faltó diplomacia, sí le faltó tacto, porque habló del narcotráfico, de los delincuentes, de la falta de procuración de justicia por la probable reforma judicial, pero sabemos que esto es un problema que ha persistido y lo hemos comentado en estas mesas. O sea, el poder judicial no funcionaba, pero no funciona aquí que Ken Salazar no se muerde la lengua en que en Estados Unidos tampoco hemos hablado que nunca han agarrado un capo, que allá nos parece que el dinero del narcotráfico no existe, ¿no? Cuando hace el señalamiento del narcotráfico. Y yo creo que de fondo, insisto, es un tema político donde el Partido Demócrata tiene que dar la nota, ¿no? Los mercados ya dieron su aviso, incluso ya Monreal también, el que va a ser el coordinador de los diputados, ya también de un guiño de vamos a revisarla, no se va a aprobar en fast track, ¿no? Entonces yo creo que es un jaloneo de muchos poderes, el económico, el político, y en este caso, como siempre, el presidente genio y figura tiene una reacción que parece desproporcionada y que precisamente genera mucha incertidumbre.
Gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, exactamente qué significa una pausa con los embajadores. No tiene explicación ni lugar alguno esta circunstancia, mi estimado Ángel, porque es una conducta de una dictadura absolutamente bananera que me parece que pone en peligro el principal instrumento económico con el que cuenta el país, que es precisamente este tratado comercial con nuestros principales socios. No puede ser esta la actitud de un jefe de Estado que necesita evidentemente pensar en el país, no en sus venganzas personales, como bien se ha dicho en esta mesa. El TEMEC requiere de nuestros socios comerciales condiciones elementales de certeza jurídica que le permitan tener a los inversionistas pues esa garantía de que vamos a tener en este país tribunales libres que decidan a favor de la libre competencia, que genere esta confianza para los inversionistas, misma que se está poniendo altamente en riesgo. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, ¿qué opinión te merece esta pausa? Bueno, es sin un amague, un llamado de atención a Estados Unidos, a Canadá, para que no se metan en asuntos que le competen exclusivamente a México, como uno de los principales objetivos, decía, de defender la soberanía. Nosotros partimos del principio de que el pueblo es quien manda en una democracia. Creo que esa es la gran diferencia, que nosotros sostenemos las decisiones que se llevan a cabo en el pueblo, y detrás de todo esto está la reforma al Poder Judicial, que no se nos vaya de la mesa de la mente, y Ken Salazar y Clark de Canadá se suman a esto. Va a ser la reforma judicial, se va a llevar a cabo, el Tribunal Electoral va a calificar la mayoría calificada que va a tener Morena en la Cámara de Diputados, cerca de tener la mayoría en la Cámara de Senadores, y vamos precisamente a una consolidación de un poder judicial, que eso no se nos vaya de la mente. Gracias, Jorge. Preguntártelo también, Víctor, ¿cómo interpretas esta pausa? Pues es una bravuconada al amparo de que, uno, ya se va Andrés Manuel López Obrador y seguramente no tendrá mayores consecuencias su berrinche, y dos, a que efectivamente, como bien se ha dicho en esta mesa, no tiene ni pies ni cabeza, es solamente un ejercicio discursivo, retórico, que utiliza desde su púlpito presidencial para señalar estas situaciones, porque pareciera que estas decisiones de Andrés Manuel López Obrador no tienen consecuencias. Sin embargo, ya la han tenido. Ya se canceló la construcción de la fábrica de Tesla en Nuevo León, y es parte de los efectos precisamente de estas malas prácticas en términos de relaciones internacionales. Ahora, ¿sería la misma bravuconada la de López Obrador si con esta pausa el gobierno de Estados Unidos dijera, perfecto, estamos en pausa y suspendemos el trámite de todas las visas que se encuentren en este momento porque estamos en pausa en las relaciones con nuestros paisanos mexicanos? Y a ver ¿cuál sería el costo político de que los radioescuchas y cientos, miles de mexicanos que están en su trámite de visa, por una bravuconada del presidente, ya no pudieran continuar con su solicitud para visitar los Estados Unidos, simple y sencillamente porque al presidente no le parecieron los dichos de su retrógrada reforma judicial? Es que esa es la bronca, no sabes, o sea, te pones con Sansón a las patadas, vas y le das una patada en las espinillas al tío Sam, pues ¿cómo crees que va a reaccionar? Te va a acariciar el lomito y va a decir, bueno, no hay problema, síguele como vas. Yo no lo veo así. Amigas y amigos, más del contexto de la mesa esta mañana en RR Noticias. En medio de las protestas que se han desatado no solamente por la reforma judicial, sino también por la llamada sobre representación legislativa, el gobierno mexicano ha decidido detener momentáneamente las relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que si bien la relación bilateral continuará adelante con ambas naciones, dijo que es necesario que también Canadá como Estados Unidos respeten la soberanía de México. ¿Qué significado tendrá dicha pausa? ¿Era necesario llegar a ella? ¿Qué consecuencias puede tener en lo inmediato para nuestro país? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. ¿Dónde andas, Garay? Ya te me perdiste. Te acabo de ver hace 20 segundos, ya te fuiste. Aquí anda, mi querida Tere Garay. Ahí está, bien. Perfecto, muy bien, licenciada Garay. Y hoy viene en Yellow, dicen que la que de amarillo se viste, en su belleza confía. Eso decía el viejo refrán, ¿verdad, Garay? Bueno,
Vamos a platicar más de este tema y preguntarles, algo que a mí me llama poderosamente la atención es, pues obviamente, cómo se está cerrando este sexenio, pero sobre todo las bombitas que le está dejando este campo minado que le deja el presidente a la doctora Sheinbaum, que me parece a mí que por personalidad y por talante no creo que esté de acuerdo en estas decisiones kamikazes por parte del presidente que están generando pues una serie de incendios en diversos sectores. ¿Qué crees que le va a pasar a Claudia, si estará o no de acuerdo con este tema, Sergio? Sí, Ángel, bueno, pues era precisamente al punto al que iba, ¿no? Las complicaciones que le está dejando el presidente a la futura presidenta, cuando se debiera estar hablando de las expectativas que sigue generando Claudia Sheinbaum para el inicio de su gobierno, el presidente sigue marcando agenda y sigue dando nota, ¿no? Y sobre todo heredándole problemas a resolver, o a puentes que tenga que volver a atender. Entonces, yo creo que está complicado, pero por otro lado, vamos, yo le daré un voto de confianza a la presidenta en el sentido de que si bien la reforma judicial parece que va, o sea, no, parece que no hay manera, va incompleta, que se debe de complementar el tema de las fiscalías. Por ejemplo, tenemos impresentables como Alejandro Germanero, del que no se ha hablado para nada como parte de esta reforma judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente va incompleta. Pero por otro lado, con el reciente anuncio que hizo Claudia Sheinbaum también para Pemex, da avisos como lo que ha hecho en el sector energético de marcar un antes y un después, ¿no? Cuando en el sector energético, en el sexenio que está por terminar, pues definitivamente, se apreciaba más, como decía, la honradez antes que la competencia, ¿no? Y en ese sentido se está buscando a gente competente, ¿no? Entonces yo no tendría dudas de que la presidenta, junto con todo el procedimiento para la selección del Poder Judicial, privilegiase eso, ¿no? Que se seleccionara a los perfiles que tienen las competencias para cumplir con esos encargos, y no como también pasó también en este sexenio, un par de ministras que tampoco tenían las competencias para estar ahí. Cierto, bueno, pues dicen, normalmente en la Ciudad de México, cuando te subes al camión, dicen el de atrás paga. Así le va a pasar a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Pues mi estimado Ángel, es muy extraño el comportamiento del presidente cuando deja prácticamente una sucesión, en teoría, en control total de su movimiento, cuando evidentemente estamos viendo que ya hubo una reacción. Ya ayer tuvieron que reunirse de manera urgente la presidenta de la República electa con el presidente López Obrador, pues para hacer algún control de daños. Y bueno, pues ya salió el presidente con la payasada nuevamente de pedir una disculpa como moneda de cambio para suspender esta pausa con los canadienses y los norteamericanos, que seguramente deben de estar sin poder dormir por esta petición tan rigurosa del presidente de México. A quien debería de pedirle disculpas es a muchos mexicanos decepcionados de su manejo de la corrupción, de la salud, y tantas personas que evidentemente no han recibido del presidente una actitud digna de un jefe de Estado. Bien, muchas gracias. Y la reunión tuvo que ir la señora Sheinbaum a Palacio Nacional y fue el secretario de Hacienda. Es evidente que además se fue para arriba el dólar en cuestión de horas después del anuncio del presidente. Él ha minimizado que pueda tener repercusiones económicas, pero es muy evidente que pega directamente en los dineros del país. Jorge, ¿cómo ves esta circunstancia? ¿Cómo le va a impactar a la doctora Sheinbaum? ¿Le están dejando un campo minado? No, yo creo que le dejan un campo donde le pone el presidente López Obrador límites a Ken Salazar y a Clark de Canadá, y yo creo, pues como dice el representante del PAN, pues gente decepcionada sí debe haber, que es la minoría con el gobierno del presidente López Obrador. Nada más para recordar que en 30 de 32 estados Morena y aliados ganaron el Senado de la República. En 17 estados del país el PAN no ganó, ni el PRI por supuesto, no ganaron un solo distrito. En 7 estados de la República nada más ganaron un distrito. Es la explicación también de que tengamos tanta fuerza para llevar a buen fin la reforma al Poder Judicial que está planteando el presidente López Obrador. Tenemos el respaldo de la gente y vamos a escuchar a la gente y le vamos a poner un límite a los Estados Unidos y a Canadá. Por supuesto que no es fácil, es como cuando molestan al niño chiquito en la escuela, el grandote del salón, y por fin le pone un hasta aquí. Creo que va a recibir Claudia Sheinbaum un país con límites sanos con Estados Unidos y Canadá. Bien, gracias Jorge. Víctor, ¿cómo le va a ir a la doctora Sheinbaum?
Pues es uno más de los dardos envenenados que le deja el presidente López Obrador. Son varios los asuntos que están sostenidos con alfileres al fin de su sexenio. El tema de las relaciones internacionales lo complica de una manera totalmente absurda hacia el final de su sexenio, y pareciera que en esta antesala, en el contexto de la elección de los Estados Unidos, pues tendrá que ser muy cautelosa la próxima presidenta Claudia Sheinbaum respecto a qué posición tomar. Recordemos que López Obrador fue un fiel impulsor de Donald Trump, y que si todo sigue como está previsto, pues seguramente será el próximo presidente de los Estados Unidos, y veremos nuevamente quizás este ejercicio de sumisión y de entrega que tuvo el gobierno de López Obrador, continuidad con el gobierno de Claudia Sheinbaum, siendo tercer país seguro. Seguramente otra vez estará la Guardia Nacional cuidando la frontera sur para que no lleguen migrantes hacia los Estados Unidos, y pues la veremos próximamente por allá para rendirle pleitesía a Donald Trump, como fue la marca de este sexenio. Dios quiera y no, que no gane ese infeliz. Mi querido Víctor, muchas gracias. Vámonos a la última ronda. Por cuestión de tiempos, nos vamos efectivamente a 30 segundos y arranco contigo, mi querido Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues sí, le deja una situación muy complicada el presidente a Claudia Sheinbaum, ¿no? Como dicen, le sigue dejando el campo minado, pero por otro lado también, y atendiendo a esta expectativa, como comenta Jorge Luis, de acuerdo a lo votado, bueno, pues hay una enorme expectativa de lo que puede realizar Claudia Sheinbaum, que creo que en su favor va a jugar, que de alguna manera, por una acción o por otra, pues el presidente le va dejando la vara no muy alta. Y hacía la referencia al sector energético del gabinete del presidente, ¿no? Donde no creo que extrañemos ni a Nale, ni a Bartlett, ni a Romero, ¿no? Y ahora Claudia Sheinbaum está buscando perfiles diferentes. Entonces yo creo que podría buscar cómo también con ese mismo pragmatismo buscar esa selección o esa aplicación de la reforma judicial de una manera positiva. Y que evidentemente también las relaciones internacionales, después del resumen que nos hizo Víctor, pues también le deja la vara pues baja para que haga un mucho mejor papel Claudia Sheinbaum en su sexenio próximo a iniciar. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Pues una pena que el presidente más injerencista se moleste por una opinión contraria a su visión retrógrada. Me parece muy lastimoso también que la doctora Sheinbaum le dé el calificativo de agravio a una opinión de dos embajadores que están haciendo su trabajo, cuidar los intereses de su país. Para eso están aquí, evidentemente, para poder cuestionar aquello que ponga en riesgo las condiciones de respeto y de colaboración que deben existir entre los tres países de esta latitud. Gracias, mi querido Juan Luis. 30 segundos, voy contigo, Jorge Luis Montes. Sí, creo que se debió haber hecho desde el inicio. La primera imprudencia que comete alguien es Ken Salazar al hacer esto de manera pública. Debió hacerlo de manera privada en dado caso. Nosotros estamos por la no injerencia. Recordemos que los conservadores históricamente han apoyado que viniera Maximiliano, que viniera la intervención francesa, que venga Estados Unidos. Ahora se manifiesta claramente en esta mesa y así lo ha hecho la oposición. Nosotros estamos por el poder del pueblo, por la democracia, es lo que defendemos en Morena y la Cuarta Transformación. Gracias, mi querido Jorge. Víctor, vas a cerrar la mesa esta mañana, 30 segundos. Pues tendrá la próxima presidenta Claudia Sheinbaum una responsabilidad muy grande, que es procurar que el presidente López Obrador no siga cometiendo estos berrinches y estos excesos cuando deje de ser presidente, porque al final del día es un personaje que, como bien lo dijo Jorge Luis, consiguió 36 millones de votos en la profunda injerencia que tuvo en el proceso electoral, y seguramente habrán muchas personas interesadas en seguirlo escuchando, aun cuando ya no sea presidente. Qué complicado sería para la doctora Sheinbaum ejercer la jefatura de Estado y tener detrás a un López Obrador que no se pueda quedar callado en asuntos tan relevantes como este. Esperemos que el próximo 1 de octubre sí se vaya a su rancho. Sino que le pregunten a los panistas con Fox, que ha terminado por ser una enorme piedra en el zapato. Oigan, pues quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana, y nuevamente agradecerles que generosamente se desplazaron hasta acá, hasta el Club de Industriales. Don Sergio Camacho, un gustazo. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todos mis compañeros de mesa, a todo el equipo de R Noticias, el que está aquí y el que está en Carrizal, y a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí. Juan Luis Íñiguez, chivermano, dejaron ir la victoria, caray. Casi, mi estimado Ángel, pero yo pienso que contra Bravos nos vamos a levantar. Un gran saludo a los chivermanos, a todo tu auditorio también. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Jorge Luis Montes, qué gustazo. Ángel, como siempre, muchísimas gracias a ti, a todo el auditorio, ahora a los industriales que nos reciben aquí en su espacio, y pues como siempre un placer.
Un gustazo recibirte, don Víctor Cuevas, qué gustazo también. Efectivamente, fue el domingo el informe de René Mejía allá en Amealco y de verdad es que un evento muy emotivo donde se reconoció los resultados de 3 años de su administración, una buena administración, no como las de Moreno. Bueno, ahí está, mi querido Víctor, a los 4, muchas gracias, qué gustazo recibirlos el día de hoy, aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias, nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:04, hagamos una pausa.